Que fue muy desastroso. De verdad que una cosa muy grande que yo jamás en mi vida pensé. Es doloroso que uno esté aquí ahora y ellos no hayan podido llegar. La pareja no oculta felicidad por un noviazgo que esperan cristalice muy pronto en sagrado matrimonio. Bueno, le damos la bienvenida entonces a otro de los sobrevivientes de la Odisea de México, que sin duda esa ha sido una de las que más ha marcado al exilio cuando se trata de balseros, porque no se puede, no hay otro caso reciente donde son 25 días en el mar, 25 días en el mar sin agua, sin comida y en una balsa, son palabras mayores. Así que muchísimas gracias y todos nuestros respetos a Yanio Maico. Gracias, Yanio. Y al lado está Livia Román, que es su abuela. Usted sabe cuando va a Cuba, según me estaba diciendo, que su nieto está con intención de tirarse al mar. ¿Y usted qué le dice, abuela? Yo le dije, él me dijo a mí que estaban preparando una lancha y que iba a venir para acá y que nos íbamos a ver aquí. Entonces yo le dije, perdón, porque todavía que estoy afónica. Y le agradecemos mucho que usted haya venido al programa porque sé que tiene catarro y yo le agradezco porque está haciendo un esfuerzo y muchas gracias, dígame. Y yo le dije que no, que yo le rogaba, que yo me arrodillaba ante él. Sí. Que no lo hiciera, que esperara a ver si la situación se mejoraba entre nosotros y dinero para ver si lo podíamos sacar. Usted sabe que eso cuesta mucho. Y entonces cuando la abuela te dice, niño, no te tires, que eso es muy peligroso, ¿tú qué le dices? Que sí. No, que no, que vamos para adelante. seguro. Seguro. Pero nunca te hubieras imaginado que iban a ser 25 días No. que fueron 25 siglos. Exactamente. ¿No es así? Dime el momento donde tú te sientes peor o el momento más duro de esos 25 días. Sin agua, sin comida, con otra gente que no conocías, sin saber si llegabas. ¿No es así? Fueron 2 días antes de que nos rescataran, que me senté con un gran amigo mío, así en la oscuridad del barco, ¿no? Que ya no llovía, ya no quedaba nada de nada, lo único que quedaba era la muerte. Y le dije, bueno, nosotros tan jóvenes, ¿no? Y vamos a tener una muerte tan cobarde como esta, sin podernos defender. Una muerte tan cobarde. Sí, claro, sin podernos defender, sin poder hacer nada por nuestra vida, porque ya lo que podíamos hacer lo habíamos hecho todo lo posible por salvarnos. Ese día hasta un rayo nos cayó, Wow. que desbarató la vela, por poco se hunde el barco. Y ya, ese fue el momento más crítico, y bueno, hasta hoy. Ok, y me gusta eso que me estás diciendo, esta conversación en el medio del mar oscuro, porque es que solamente hay que entender lo que es estar en el mar, pero es que en el mar donde no hay ningún farol ni hay nada. En el océano. En el medio del océano. Y entonces dime tú, ¿qué te contesta tu amigo? Él me dice, no, que ¿por qué le estoy diciendo esas cosas? Si él está seguro totalmente de lo que va a pasar, que nos íbamos a morir. Ah, entonces ya él estaba resignado a morirse. Porque ¿Ustedes sabían cuántos días ya llevaban? sí, nosotros los contábamos. ¿Tú sabías que eran 22, 23? Ok, en ese momento ya no había agua, ya no había comida. No, o sea, el agua se acabó el segundo día de la travesía. Eso fue 2 días antes, o sea, llevamos casi 21 días sin tomar agua. Pero dime, ¿tú viste algún incidente cuando durante la travesía van muriendo y esas personas, ¿qué vas a hacer con los cuerpos? Tienen que tirarlos de vuelta al mar. ¿Tú viste algún episodio como ese? No. Yo venía tan, como se dice, tan muerto como los muertos. Yo estaba totalmente también así, tan deteriorado igual que ellos, yo solamente veía que estaban hoy y mañana no estaban. Yo también decía, a lo mejor no sé cuándo me toca a mí. Yo lo que sí me preparé, o sea, psicológicamente por ejemplo, tomaba agua hoy y yo decía, bueno, dentro de 4 o 5 días vuelvo a tomar. Y yo me preparaba, algunos se desesperaban. Claro. Queriendo tomar y más, y lo que tomaban era agua de sal, y eso, ¿sabes? Va la sangre, y la sal va a la sangre, el cerebro. Pero porque ya tú creo yo, me vas a decir, por el hecho de que tú eras entrenador de pesas y
habías No, hecho después estamos clases de deporte. bueno, de lucha libre, ¿no? Estabas físicamente más apto para aguantar los embates de no tomar agua que los otros. Entonces, tú donabas tu agua o regalabas tu agua. No, yo no regalé mi agua. O sea, sí la regalé, pero no fue a nadie, sino fue a la esposa de mi mejor amigo, que yo la había guardado para mí, pero como a ella se le terminó y tenía su bebé, yo decidí dárselo a ella, ¿no? ¿Y qué pasó con ella? Ella murió. Ella murió. Ok, ella murió y tú viste cómo muere. Sí. ¿Y pudieras compartir con nosotros cómo es eso? No, es que no quiero hablar de eso. Disculpe, señorita. No, lo comprendo perfectamente. Pero la comunidad hace una campaña fuertísima para que gente como tú, nosotros sabíamos que eran 25, 17, se decían que eran 14, para que el gobierno de México no los devolviera, porque tú sabes que hay un entendimiento entre Cuba y México Sí. para que ustedes regresen. Y hay una persona en esta comunidad que decide hacer un esfuerzo sin mucha esperanza, que es empezar a llamar al gobierno mexicano para que no se lo devuelva. ¿Sabes tú eso, verdad? Y nosotros en este programa nos unimos a esa fuerza y nos encanta poder tenerte aquí. La familia nos tenía informado ya cuando estábamos presos en Chetumal. Nos tenía informado de todo lo que estaba haciendo, todo lo que estaban haciendo aquí, o sea, el abogado Ramón, los canales de televisión. Sí, y nosotros nos unimos a esos muchos canales. Sí, No, aquí no se lleva nadie a la gloria, aquí fue Todos unieron. un grupo Todo. colectivo unido para tratar de traerte sin conocerte, pero bueno, por la solidaridad, solidaridad humana y patriótica, ¿no? Tu amigo, el que pierda a la esposa embarazada, ¿qué pasó con él? Él está en Houston ahora. ¿Y cómo está? Para todo lo que pasó y todo lo que perdió, está bastante bien. Entonces, esa es la gran pregunta. Uno cuando se sube a una balsa no sabe cuál es el costo final que va a pagar. Nadie, si no la gente no se montara. Pero bueno, uno lo sabe de antemano. No. Que es la muerte, la libertad, el sentarse en este programa, el ver a la abuela, no verla más nunca, o el que te coma de un tiburón una pierna, una mano. No se sabe cuál es el riesgo. Sí, pero Perder a la esposa, embarazada, entonces si te son pones altísimos. disculpe, si se pone a pensar en Adelante. eso, si se pone a pensar en eso, que si te vas a morir, no vienes. Entonces tú tienes que decir, bueno, ya, si me tocó, me tocó. Y entonces la pregunta es, y soy ignorante, me imagino que el público que no es balsero también, ante esa disyuntiva y el no saber si el precio va a ser tan alto, ¿no es preferible quedarse en las calles de La Habana o de Cuba, pasando esas necesidades e intentando buscar otra vía? Bueno. ¿Dónde es que hay ese quiebre donde es preferible la balsa que La Habana? Bueno, si yo pudiera revivir a todos mis amigos, yo viraría para Cuba, con tal de que ellos no se hubiesen muerto. Por ellos, no por mí. Si me hubiese tocado a mí, hubiera muerto feliz, porque era lo que yo quería, era lo que yo hace tiempo ansiaba tener, la libertad. Me dices que si tú pudieras revivirlos, Y virar para Cuba yo lo hiciera, o sea, virar el tiempo atrás, yo lo hiciera. ¿cuántos de esos que murieron en esta travesía eran amigos tuyos? Uno solo. Él murió. Uno solo. Uy, tengo que salir. No se preocupe, ya vamos a terminar. No se preocupe, vamos a traerle un poquito de agua a la señora y terminamos el segmento. Pero bueno, el final es feliz porque la abuela te tiene. Enferma con catarro, pero te tiene al lado. Estoy segura de que el catarro no le pesa. ¿No es así, señora? Cuando él estaba en eso, yo no estaba enferma. Claro, pero ahora es felicidad. Dime un amigo, y ese amigo, ¿cómo lo recuerdas? Con todo mi corazón, nunca se me olvida, porque era un verdadero amigo. Sí, ¿cómo se llamaba? Yasmel. Yasmel, ¿y qué le pasó? ¿Sabes lo que le pasa? Él se desesperó, era un hombre grande, fuerte, y él se desesperó, él quiso tomaba mucha agua salada, entonces yo le decía, no, que se calmara, que esperara, ¿entiendes? Que todo va a salir bien. Y yo vivía arriba de él, tratándolo de calmarlo, pero él, lo tenía un momento al lado mío y después ya se me iba. Y eso parece que lo fue. ¿Y cuál fue su último momento? ¿Lo viste? Ya no quiero seguir hablando de eso. Pero lo tienes en la conciencia. Y que Dios lo tenga en la gloria. Sí. Y esperemos que no vayamos a tener que, los cubanos próximamente no tengan que escoger entre vivir en Cuba o subirse a una balsa.
Si lo hubiese tenido que hacer de nuevo, lo iba a hacer. Porque, o sea, era peor vivir en Cuba, ¿no? Y yo ir preso, y ver a la familia sufrir por estar en una prisión. Pero te digo por ellos, por ellos. Yo solamente veo, o sea, veo la parte mala por ellos. El sacrificio lo veo por ellos. No por mí, si hubiese muerto, normal. Bienvenido. Y me alegro mucho que estés aquí y muchas felicitaciones porque lograste tu cometido. Un costo altísimo, pero por lo menos al final lograste lo que querías, que es estar en tierra de libertad. Muchas gracias por estar con nosotros, abuela. Gracias a ustedes por toda la cooperación que han tenido. Era nuestro deber, por eso tenemos la influencia de los poderes, la influencia de los medios de comunicación se utiliza para hacer cosas buenas. Eso valió mucho, Cuando se puede. Y en este caso se pudo. Gracias nuevamente y que Dios te bendiga. Ya regreso con más. Bueno, vamos entonces ahora a ver la otra parte, la parte bonita, una vez que llega uno a los Estados Unidos que logró tocar tierras de libertad por alguna vía y se integra en la sociedad. Y aquí tenemos dos ejemplos vivos y ejemplos felices de esa apuesta de vida. El señor Rodolfo Gil, que ahora es bombero rescatista. Encantado. Fue también balsero hace unos cuantos años, unos 20 años. Y Jorge Armando Martínez, que es surfista, que es el famoso niño, aunque tiene 28 años, pero parece mucho más joven, que llega en una tabla de surfing. Entonces tú eres ahora surfero. No, en vez de balsero, yo te he puesto surfero. Y Jorge se ha convertido en la gran sensación a nivel mundial porque recibe peticiones de entrevistas de prensa de todas partes del mundo, porque a quién se le ocurre venir en una balsa, hacer la travesía en una tabla de surfing solamente a un joven como tú, encomendado a Dios. Así que bueno, gracias por estar con nosotros. Ahora me vas a contar lo bien que te ha ido en la Yuma. Vamos con usted, Rodolfo. Usted tiene una anécdota muy importante, que es cómo usted logra ayudar a otro que estuvo en los mismos zapatos suyos. Usted, cuando estaba en el Cuerpo de Bomberos de Aguas de la ciudad de Miami, ayer recibe una llamada donde hay un cuerpo flotando. Se da cuenta que ese cuerpo flotando está acompañado de otro cuerpo que está vivo, el señor Arteaga. Sus compañeros sus otros bomberos, compañeros en el Cuerpo de Bomberos, quieren subirlo al escampavías y devolverlo a Cuba. Y usted tiene un intercambio, claro, desde un punto de vista de saber lo que este señor estaba pasando, ¿no es así? Porque usted también estuvo en la travesía. Y se pelea con sus compañeros para que le permitan ir al hospital. Dígame. Bueno, nosotros trabajamos en lo que le llaman el bote de fuego de la ciudad de Miami. Nosotros recibimos una llamada de una persona que estaba flotando en el agua. Al llegar a la escena, nosotros nos dimos cuenta que era un balsero cubano y que al ponerlo en el bote de nosotros, nos dimos cuenta de que su situación era bien precaria, su situación de salud. Estaba una persona que estaba delirando, una persona que tenía muchas quemadas en las piernas y mucho quemado por el sol. Estaba deshidratado arriba. Estaba bien deshidratado. Alexander Arteaga. Yes. Ajá. Estaba fuera de la bahía de Biscayne y entonces usted le pide a sus compañeros, repito, que lo lleven al hospital. ¿Y ellos qué es lo que querían hacer con Arteaga? Bueno, no fueron los compañeros míos. Nosotros cuando respondimos, llegamos ahí, nosotros llegamos con el guardacosta americano a la misma vez. Nosotros le queríamos dar ayuda médica y el guardacosta americano quería repatriarlo para atrás. Pero en eso empecé a hablar con el guardacosta americano, como que se me olvidó un poco que yo era bombero de la ciudad, y porque hace 20 años estuve en la misma situación y lo que trataba de ayudarlo. ¿Y qué le decía el guardacosta? El guardacosta quería repatriarlo. Pero bueno, pero estaba medio muerto el hombre, ¿no? Sí, pero repatriarlo para atrás no es un repatriado que llegue en horas a Cuba, la repatriación toma días en pedir para atrás sin prácticamente tener la ayuda médica necesaria. Nosotros no podemos entregarle a una persona que no sea del mismo nivel de nosotros, paramédicos. Si es un nivel menor, nosotros podemos entregarle el cuerpo. Pero empezamos a hablar para adelante y para atrás, adelante y para atrás. ¿Cuáles eran los argumentos de él? Que no podía cortar tierra porque lo habían encontrado en alta mar. Bien. ¿Y usted qué le decía? Nosotros le decíamos, sí, pero están muy malas condiciones médicas, yo no te lo puedo entregar. Y empezamos a argumentar para adelante y para atrás, para adelante y para atrás. Entonces las noticias, los helicópteros de noticias se pusieron arriba de nosotros. En lo que usted estaba en el argumento. Y entonces, ¿cuánto tiempo duró eso fueron como 40 minutos.
como 40 minutos. Los amigos míos que estaban en el bote no sabían muy bien de lo que estaban pasando porque son nacidos aquí. No saben lo que estaban pasando. Dígame en ese momento los recuerdos que le vienen cuando usted está defendiendo la vida o el derecho, no es derecho en realidad, es el privilegio de este cubano de tocar tierra y quedarse en los Estados Unidos. ¿Qué pasaba por su mente? Como le digo, fui balsero hace 20 años atrás. Cuando llegué a la escena, empecé a trabajar como bombero, como rescatista de la ciudad. Y ya cuando empezamos a argumentar y todo, empezaron a venirme muchos recuerdos. Y fue cuando empecé a hablar con él y empezamos a hablar con los guardacostas y decía, no, este no se va para atrás, este se queda aquí. Y usted decía, se paró en los 13, como dirían los cubanos. Sí. Dígame el momento más álgido. Esto es en inglés, obviamente, donde usted está sacando su mejor vocabulario. En uno de los momentos que nosotros estábamos hablando, principalmente con el guardacosta americano, él empezó a convulsionar, a echar espuma por la boca. Y entonces fue cuando yo le miré y le dije, yo no sé lo que tú quieras, yo no sé lo que tú me vas a decir, podrás arrestarme, pero este se va para el hospital ahora con nosotros. Y ahí se dio. Ya. Y Arteaga en algún momento le da las más profundas gracias. Bueno, cuando nosotros lo rescatamos, que lo ponemos en el bote, él empezó a hablar con nosotros. Normalmente nosotros no podemos coger información de él, pero yo estaba grabándolo con el teléfono y entonces le pido el número de teléfono si tiene algún familiar. Y entonces yo por atrás empecé a llamar a los familiares para decirle que estaban aquí. La otra cosa es que cuando nosotros los ponemos en el bote, yo le pido alguna identificación, él me da la identificación de los otros dos que se habían muerto, y entonces cuando yo miro la identificación de él, que miro la fecha, el mismo día que lo rescatamos es el día de su cumpleaños. Y entonces yo lo miro y le digo, felicidades. Y entonces ya cuando terminamos el argumento el con 17 de diciembre, día de San Lázaro para los creyentes, ¿no? Lo recogemos y ese mismo día era el día de su cumpleaños. Cuando ya terminamos el argumento con el guardacosta americano, que ya me dijeron, ok, se lo van a llevar para el hospital, cuando yo le digo, welcome to the United States. Y ahí entonces ya él como que se desmayó y fue que entonces lo llevamos. ¿Y lo ha visto en algún otro momento? Estuvimos en contacto con él como 3 veces, 3 días después del hospital. Se estaba recuperando bastante bien, estuvo en ICU como por 3 días, tenía mucho líquido en el cerebro, las quemadas estaban muy infestadas por el agua salada. Estaba a días de morirse. Sí, él no hubiera durado horas si no lo rescatamos. Y bueno, usted le salvó la vida a un cubano, no solamente, sino también le salvó la posibilidad de entrar en la libertad. Estuve en la misma situación que 20 años atrás. Vamos entonces con Jorge. Jorge, llegaste en una tabla de surf, ¿no? Si tú tienes que volver a hacerlo, ¿lo harías? Seguro. Okay. Y ahora sé cómo se hace. Es decir, ahora ya lo perfeccionaste, el arte, ¿no? Ahora va más rápido. No me demoro 4 días. Ajá, ¿te demorarías cuánto entonces 7 ahora? horas. Bien, con una tablita, una velita y una plataforma, básicamente sí, eso, ¿no? Yo agradecerle al programa, como siempre, que me invitan. Son muchas las personas que, no sé, parece que vieron en mí todo el sacrificio y la historia que yo hice en Cuba. Todo el tiempo que estuve entrenando, yo nunca había estado en windsurfing, así que solamente hice eso por tratar de lograr ser libre. Y ahora has hecho una profesión del windsurfing, trabajas en una tienda. Trabajo en la tienda Sandy Point ahora que vendo tablas de windsurfing, paddleboard, kayak y esas cosas. Claro, es que hiciste una profesión de la escapada. Y entonces, ¿qué sucede? Que muchas personas de todas partes de Latinoamérica y del mundo me mandan textos. Yo ni siquiera sé. ¿Qué es lo que te dicen? ¿Quiénes son los que te mandan textos? Tengo el Facebook lleno, es decir, las ¿Facebook lleno de qué? ¿De solicitudes para? Para conocerme, para decirme que soy valiente, que siempre, es decir, que es como un ejemplo de que yo logré y me mantuve firme, y a pesar de los trabajos y la situación que hay en Cuba, que es súper fuerte, cuando me quedé solo en el mar, que estuve remando con el mástil 4 días sin agua y sin comer, y con todo eso no falté, decir, seguí hasta que llegué aquí. Y llegar aquí y ver cómo funciona esto y las oportunidades. Es decir, no es una cosa que sea fácil vivir aquí no es fácil, pero tienes la oportunidad. Y si tú eres fuerte y mantienes y vas por el buen camino, triunfas. Ahora mismo, yo nunca en Cuba soñé tener ni un carro ni nada de esas cosas, y aquí solamente ahora llevo como 8 meses y he logrado muchísimas cosas. Bueno, pero es la gran pregunta para aquel que no se ha enfrentado a ese desafío, ¿qué es preferible? ¿Seguir viviendo en las calles de la isla
o tirarse al mar y enfrentar cualquier cosa. Bueno, Uno nunca sabe cómo termina la película una vez que uno la empieza, ¿no es así? Cuando uno es joven, cuando uno es más chiquito, uno supe que tenemos 6, 7 años, uno todavía no tiene aspiraciones, pero cuando ya tú eres una persona joven, una persona que estás ya en la adolescencia, tus ambiciones cambian, quieres ser una persona un poco más triunfar en la vida. Ahí es cuando tú decides decir, bueno, o arriesgo mi vida y trato de ser persona, o me quedo en este país y nunca voy a ser nadie. Ahí es cuando tú decides, dices, bueno, voy a arriesgar mi vida, vienes con dos cartas, o la de triunfar o la de no triunfar. Llegué a este país, me tiré en la balsa con 3 amigos más, llegué a este país, no fue fácil, pasamos trabajo, pero este es un país de oportunidades y este es un país bien grande. Yo fui mecánico de bote por muchos años, después decidí hacerme bombero, estudié, me dio la gran oportunidad de este país y es un país que si estudia y si trabaja, triunfa. Sin duda alguna, Yeah. sin duda alguna. Y la pregunta es, pero nuevamente la pregunta es, sabemos que este es el final feliz, pero ¿cuántos no lo han tenido? ¿Cuántos no han visto el final? Tengo un amigo que, yo llegué el 21 de febrero, yo tengo un amigo que salió el 1 de abril con un equipo que supuestamente no era el indicado para eso, de windsurfing, porque hay que tener un poquito de conocimiento para poder hacer esas cosas, y no apareció, no está en Cuba ni está aquí. No sabemos si, yo cada vez que hablo con mi familia, me dicen, él se llama el doctor. Bueno, decíamos el doctor, realmente su nombre no lo conozco y no sabemos en dónde está. No sabemos dónde está. No solamente él, otros miles y miles y miles de cubanos que todavía la familia en Cuba no saben dónde está. Gracias a ambos y bueno, es un Encantado. Segmento feliz. Porque, dime. Discúlpame, me invitaron a una competencia de windsurfing ahora Sí. el día del 7 al 9 en Virginia Key. Sí. El que me recomendó, que es el que me dio, sí, donde estoy trabajando, es un hombre que vino hace 20 años en windsurfing igual. Y era como la guía que tenía yo en Cuba, porque ellos son de Santa Fe, donde yo salí. Y yo tenía, es decir, ellos me dieron a mí como la motivación, porque ellos los lograron, es decir, y yo también podía lograrlo. No, sin duda alguna. Y ahora, sin duda, que en este programa, ¿a cuántos no le estás dando tú la idea y estás sirviendo de motivación para que hagan lo mismo? Yo no le que digo es una locura, perdóname. Y no lo pides tú, que es una locura. Gracias a Dios que estás aquí haciendo el cuento. Pero muchos que tratarían lo mismo que tú, no lo hacen porque es una tablita con una velita. Es difícil, no les recomiendo a las personas que hagan esa, como usted dice, la locura, pero que luchen por sí, que luchen por su sueño. Yo luché por el mío y lo logré y me arriesgué. Gracias a Dios que te protegió. Gracias. Encantado. Y un gusto Muchas en tenerlo en el programa. Los dejo ahora con un testimonio de un balsero cubano. Cerramos este segmento con él. Fíjense. Fui a hablar con un santero para que nos diera la luz de cómo, la bendición de cómo iba a ser la cosa, y él ahí nos dijo que adelante, que todo iba a estar bien. Sucedió aquí en el sur de la Florida, un acuerdo para la historia. Los Babalaos unidos en una alianza fraternal entre la iglesia Lucumí Babalú Ayé y Colaifa Miami. Omonia la guanaco mamá que ñirawo. Bueno, y ustedes han escuchado muchas de las historias humanas. Vamos ahora a la parte de las historias religiosas. Muchos de los babalaos o santeros, que son los que supuestamente protegen o le dan la bendición a todo balsero, a muchos de los balseros, quiero decir, que se tira al mar, porque sabemos que Cuba tiene una gran población que sigue las reglas o que es parte de la religión yoruba. Y tenemos en el set gente muy importante de esa religión en la ciudad de Miami, empezando por el señor Ernesto Pichardo. ¿Cómo está, Pichardo? Muy bien, gracias. Oba Oriate. Oba Oriate. Oba Oriate. Muchas gracias. Nuevamente, Carlos Valdés, también santero mayor, Oba Oriate. Muchas gracias. Está usted, está el señor Ibrahim Barroso, que es babalao, que acaba de llegar prácticamente al sur de la Florida, solamente lleva un año, y es muy interesante las anécdotas que usted tiene entre usted, cuando en Cuba muchos de sus ahijados tenían intención de tirarse al mar y venían a usted primero para pedir guía y protección. Y también está Reinaldo Ruiz, babalao. Gracias, Ruiz, por estar con nosotros. Hay una alianza, y explíqueme bien,
que es lo que quiere decir esa nueva alianza que se ha creado en el sur de la Florida entre dos religiones yorubas, que son Lukumi Babalua Ye y la otra es Kola Ifa de Miami. ¿Esto qué quiere decir una alianza ecuménica? Una alianza ecuménica histórica que nunca se ha logrado aquí en los Estados Unidos, donde tenemos todas las jerarquías religiosas nuestras representadas. Esto nos da la capacidad, en una forma organizada, institucionalmente, resolver las necesidades que ocurren a nuestro pueblo religioso aquí en los Estados Unidos, y podemos extender nuestra mano también en apoyo a nuestros hermanos en Cuba. ¿Y cuáles son los desafíos que enfrentan ustedes? Hay muchos desafíos, hay personas que simplemente actúan de una forma desviada de la verdad religiosa de nosotros. Esto nos va a dar una capacidad aquí para responder cuando surgen esos casos, y por el otro lado también vamos a poder crear vínculos ya más directos con Cuba, con nuestros miembros allá, y también rendirle y darle asistencias a ellos. Vínculos con los hermanos cubanos, y entonces ahí es donde viene Valdés. Valdés, usted fue balsero en el 94, usted sabe que el balsero necesita todo tipo de ayuda, la terrenal y la espiritual. Y antes de subirse a la balsa, me imagino que te presignas y que llama a todos los santos y a todas las deidades, como le dicen. Por generalidad, las personas primero van a consultarse lo mismo con un oriate, con su padrino santerio, y la mayoría de los casos con un babalao que tenga conocimiento. Tiene que ser de manera muy secreta, porque estás arriesgando la libertad del babalao, estás arriesgando tu viaje hacia Estados Unidos, y no es una cosa oculta para nadie. Las personas van, buscan ahí, se hacen el baño, el despojo, el herbo, lo que las deidades te manden, es prioridad imperiosa para la persona hacerlo antes de subirse en una balsa. Claro. Si no solo hacen, la gente te dice, oye, no te puedes subir en la balsa porque mi padrino dice que tú falta por hacerte el herbo, mi hermano. Y así sencillamente no te puedes subir. Y entonces, pero me imagino que tiene que ser sumamente responsable, y ahora le abro a los cuatro, que ustedes son miembros importantes de la religión, sumamente importante y sumamente engorroso para algunos de ustedes tener a alguien que le está pidiendo la protección del más allá para subirse a una balsa donde se va a enfrentar todo tipo de rigores, empezando por los tiburones y terminando por la Guardia Costera norteamericana. Eso nos representa un peso inmenso. Es un peso inmenso, no solo... Acuérdense que en Cuba no tenemos esa libertad del clero, ¿no? No hay esa parte confidencial. Hay que elaborar de acuerdo a las normas del país, y se hace muy difícil porque estás consultando a una persona que quiere irse del país ilegalmente y arriesgar no solo su persona, sino su familia y amistades que se montan en una balsa. Y te compromete a ti. Y te compromete a ti como sacerdote, que tú eres el que le estás dando la directiva de qué dicen los santos y qué dicen las entidades espirituales de su salvación, que si van a llegar, no van a llegar. Es bien difícil. Eso mismo. Y entonces usted, que estuvo en esos zapatos hasta hace muy poco, ¿cómo usted enfrentaba esa situación? Yo sé que muchos no le decían de sus sobrinos, no le decían que esa era su tarea, que ese era su plan, ¿no? Que esa era la meta. Pero usted se daba cuenta que el que venía a pedir protección es porque estaba a punto de tirarse al mar. ¿Y usted qué hacía en ese momento? Bueno, hay que someterse al riesgo. Okay. Pero nosotros siempre buscamos un perdón. Somos consecuentes a los designios religiosos. Y el perdón es posible, porque todos estamos prestos a un error. Pero cuando usted me dice un perdón, ¿qué me quiere decir después? Al perdón del error que hayamos cometido, a la frustración de un hecho. Porque es una exigencia muy grande, como religioso, responder a un deseo personal. Y tenemos que responder porque estamos llamados a defender la población, la sociedad en sentido general. No solamente en el ángulo de evasión o de fugas masivas o de fugas de cualquier tipo. También tenemos que defender las cuestiones de morales, de cívicas, enfermedades. Ok, pero volviendo al punto, y es el punto que muchos de estos señores que acabo de entrevistar enfrentaron. Vienen a el padrino, no sé si es la palabra correcta, al babalao, al sacerdote, a la guía espiritual, a decir, ¿me debo tirar o no me debo tirar? ¿Llego o no llego? Bueno, lo primero que hacen las personas que vienen a verse con un babalao, con un santero, por cualquier tipo de persona de la religión, es hacerse una adivinación. A una adivinación. ¿Y eso qué significa? De ahí es donde parte todo. Okay. Vamos, porque en ella se desprende qué debe hacer y qué no debe hacer, y los consejos necesarios para ser triunfante y no caer en una situación donde pueda perder la persona, su libertad, su vida, etcétera, etcétera. Pero y entonces, ¿cómo es que se reconcilia la adivinación
A cualquiera de los dos, ¿cómo se reconcilia la adivinación? El caso más famoso. Los caracoles, ¿no? Que es lo que usualmente... Lo mismo que Pichardo y yo somos los caracoles. Ellos utilizan otro método de adivinación, otro oráculo que es el sistema de Ifá, el Écule o los Iquines de Orula. Hay un refrán muy popular entre nosotros que dice que las deidades nunca se equivocan, nos equivocamos nosotros. Bien. Sí, es el error humano, el factor humano, que también tiene esa otra parte de las consecuencias, ¿no? Todo el mundo va a celebrar si todo salió bien y la persona llegó aquí sin problema y con vida y con salud. Claro. ¿Ah? Pero si pasa algo, ese santero, ese babalao que está en Cuba va a tener que lidiar con toda esa familia que está ahí, que van a reclamarle, ¿no? Dígame un caso, si usted se ha visto en esos zapatos, dígame un caso que usted se recuerda ahora, o tú, Valdés, o alguno de ustedes que usted lamenta o que usted celebra. ¿Cuál de los dos? Celebrar, celebro mucho. Sí. Yo antes del 94, yo vivía en Cuba, salí en agosto, el 21 de agosto del 94, y yo tuve en mis manos el destino de muchas personas que venían a consultarse conmigo. Tenía que ser escondido porque había cerradera total en el pleno periodo especial, y me fue de mucha satisfacción que todos los que se consultaron conmigo, con el favor de Dios, llegaron a Miami. Y que usted le dijo sí. Hubieron varios casos que se les dijo no puedes subirte ni en la balsa. Pero igual... Y no se subieron en la balsa. Si la persona tiene fe en el padrino, sea babalao, santero, lo que sea, y sabe que la persona que está sentada y le está interpretando perfectamente bien el signo, usted le dice aquí los santos que usted no puede subirse en la balsa, te decían, padrino, me duele, pero mire, el caso del Señor, no te puedes ir y no te puedes ir. Usted lo piensa igual. ¿Cuántos para celebrar o cuántos para lamentar? Yo te diría que la mayoría, gracias a Dios, la mayoría han sido exitosos, pero siempre hay ese margen de error, ¿no? Y ese margen de error también depende en que la persona haya hecho las cosas exactas, como las directivas que tuvo de los santos y de los orishas, porque también uno dice, pero la gente actúa, ¿no? Absolutamente. Así que depende también en el libre albedrío de la persona con qué exactitud se llevó por eso. Vamos entonces a hacer votos para que ningún cubano se tenga que consultar más con ustedes sobre el tirarse al mar o no, sino que venga a la consulta por otro tema, pero no buscar la libertad pasando por los tiburones. Gracias a los cuatro y bienvenidos a Tierras de Libertad. Muchas gracias. Vamos a hacer una pequeña pausa en este programa especial para darle la bienvenida al señor Félix Suárez. ¿Cómo está usted, caballero? Pero más bien, mucho gusto estar contigo. Gusto en tenerlo en el programa, que sin duda este hombre es el que representa Mattress House, que es uno de los lugares en el sur de la Florida que le provee una superficie para que usted duerma mejor. Cuénteme, ¿cómo funciona esa superficie? Bueno, nosotros, como es natural, María Elvira, queremos que las personas aprendan el milagro de este producto, que es realmente un milagro de la ciencia moderna. Esto fue desarrollado por la NASA por muchos años y ahora está al alcance de cualquier persona. Es un producto maravilloso que hace que usted pierda todo tipo de problemas, va a renovarse durante la noche, va a mejorar su vida en 1000 maneras, vas a evitar que tengas una serie de problemas y trastornos, porque la mayoría de las personas en este país sufren de trastornos al dormir. Y este colchón te alivia a hacer eso. ¿Cuáles son los beneficios entonces para esas personas que tienen esos trastornos? La mayoría de las personas, por ejemplo, roncan. No lo saben, no se dan cuenta, pero el 80-90% de las personas roncan. Este producto te ayuda a evitar el ronquido. Las personas que tienen problemas de respiración, como la apnea, te ayudan. Las personas que tienen acidez, reflujo ácido porque mezclan alimentos. Personas que también tienen problemas con circulación, el cuerpo, la circulación del cuerpo, problemas de dolores de espalda, simplemente dolores en general. Personas que sufren de insomnia, está probado que la temperatura tiene que ver mucho con la insomnia y este producto mejora tu temperatura completamente. Muy bien, y dígame de la base eléctrica que también está incluida. La base eléctrica ajustable nosotros la obsequiamos completamente gratis cuando tú compras nuestro sistema de dormir. En vez de darte la base rígida, que es lo que los colchones tradicionales traen, nosotros te damos una base que está operada con un control remoto, la cual sube y baja y puede adaptarse a tus curvas, al cuerpo tuyo, y es una manera fantástica de dormir mejor. ¿Cuáles son las facilidades de pago, Suárez? Tenemos en este momento y ahora hasta el lunes, tenemos una fantástica promoción con el 0% de interés hasta 8 años, 96 meses. Esto es fantástico y deben tomar ventaja de él porque va a durar solamente estos 5 o 6 días que quedan adelante de nosotros. Muy bien, finalmente yo sé que usted tiene un libro que lo otorga gratis para que las personas se ilustren cómo dormir mejor, ¿no es así? Como es natural, mucho de esto que yo te estoy hablando tiene mucha profundidad y lo hablamos rápido porque tenemos poco tiempo, pero el libro te explica en forma muy clara todos los beneficios de este producto y en adición a eso te da tácticas y técnicas de cómo dormir mejor y cómo tú vas a mejorar tu vida a través del buen dormir. Le agradezco
agradezco muchísimo en un programa tan especial como este que trae usted una solución para las personas que no duermen por muchas de las preocupaciones. Sí. Gracias por estar con Muchas nosotros. gracias a ti, María Elvira. A usted, y usted sabe que el mejor trato y el mejor servicio para la gente que viene es referida por este programa. Hasta luego. la próxima. Gracias por la sintonía. Nos vemos mañana a la hora de siempre aquí en Mira TV. Buenas noches.